Entonces, hoy vamos a trabajar acerca del tema de funciones inversas. Entonces, hay algunas definiciones que tenemos que tener acá. Primero, la definición de una función biunívoca. Entonces, ¿qué nos dice la función biunívoca? Una función f con dominio D y rango R es una función biunívoca si cualquiera de las dos condiciones equivalentes siguientes se satisface. Primero, siempre que A sea diferente de B en el dominio, entonces f de A va a ser diferente de f de B en el rango. Y la número 2, siempre que f de A sea igual a f de B, entonces A es igual a B en el dominio. Si ustedes observan, en el caso de lo que tenemos acá, tenemos que para el valor de A, nosotros vamos a tener una función de A. Para el valor de B, vamos a tener una función de B. Por eso usted que señala que si son distintos, vamos a tener diferentes resultados. Para el valor de C vamos a tener este y para el valor de C de X vamos a tener este. Entonces, otro nombre con que se conoce a la función biunívoca es como función 1 a 1, que ese es otro nombre que se le conoce. Ahora, para saber si es una función biunívoca, nosotros podemos hacer uso de algo que se le llama prueba de la recta horizontal, lo cual nos dice si la función f es biunívoca, si y solo si toda la recta cruza la gráfica de f de x a lo más un punto. Si cruza que hay dos valores de y que son iguales para uno de x, entonces ya no es una función biunívoca. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes observan, para un valor de x tengo un valor de y, igual que aquí en este punto, para un valor de x tengo un valor de y, al igual que este punto. Pero en el caso de acá, si yo trazo en una cuadrática, dos valores de y son iguales a un valor de x. Entonces aquí, esta ya dejaría de ser biunívoca porque tenemos dos valores que representan a un mismo valor un valor de y representa a dos valores distintos de x. Y eso lo podemos ver en toda la gráfica, ¿verdad? Entonces a esto se le conocería como que funciones que no son 1 a 1 o no son biunívocas. Inclusive, hay un teorema. El teorema dice que se llama las funciones crecientes o decrecientes son biunívocas. Entonces nos dice el primer teorema. Una función es creciente en todo el dominio. Si toda función es creciente en todo el dominio, entonces es considerado como biunívoca. O una función que es decreciente en todo el dominio, o sea que siempre va a decrecer, es considerada una función biunívoca. Entonces, teniendo presente que la función biunívoca, vamos a pasar a lo que se llama función inversa, lo cual se define de la siguiente manera. Sea f una función biunívoca con dominio D y rango R, con una función g con dominio R y rango D, o sea que sean inversos, que usted se da cuenta el dominio D, aquí el dominio R, el rango R y el rango D, o sea que sean inversas, prácticamente nos está diciendo la situación. Es una función inversa de la función siempre que la condición siguiente sea verdadera para toda x en el dominio y para toda y en el rango. Entonces aquí tenemos y es igual a f de x, si y solo si x es igual a g de y, señalando estas dos condiciones. Miremos ahora el teorema de funciones inversas. Nos dice, sea una función biunívoca con dominio D y con rango R, si G es una función con dominio R y rango D, entonces G es la función inversa de F. Si, solo si son verdaderas las siguientes condiciones. G sustituido por f de x nos va a dar x para todo el dominio.
y f sustituido por g de y nos va a dar y para todo el rango en y. Eso es lo que nos señala en este caso. Entonces, aquí podemos observar que en x yo voy a tener f de x, pero en el caso de su inversa, x va a ser igual a g sustituido por f de x. Ahora, g de y es igual a y, pero al momento de sustituirlo, nos va a quedar g es igual a g, f es igual a g de y. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante que tenemos que tomar en consideración, lo cual es el dominio imagen de la función y de su inversa. Entonces, si el dominio de la función inversa va a ser igual al rango de la función. Esto va a ser muy clave. Por favor, si lo apuntan con otro lapicero porque sí nos va a servir. El rango de la función inversa es igual al dominio de la función. O sea que en este caso, si yo tengo el dominio y el rango de una función, su inversa va a ser lo contrario. O sea, el rango va a ser el dominio y el dominio va a ser el rango de la función inversa. Entonces aquí nos dan unas directrices para hallar las funciones inversas simples. ¿Y qué nos dice las directrices? Lo primero que nos dice es, verifique que la función sea una función biunívoca en todo su dominio. La número 2, de la ecuación y es igual a f de x, despeje x en términos de y, obteniendo una ecuación de la forma x es igual a f de menos 1 de x. Y número 3, verifique las dos condiciones en las dos condiciones siguientes. Si f' de x, o sea, si tenemos la inversa de f y lo sustituimos en f, entonces vamos a tener x para toda x en el dominio de f. Y si sustituimos f por f', le vamos a tener x para todo el x del dominio de la función inversa. Entonces vamos a irnos ya directamente a hacer los ejercicios que nos propone Chokowski. Entonces vamos a considerar la primera parte. Vamos a agrandar un poquito esto. Vamos a copiar la instrucción primero. Bueno, entonces aquí nos dice esta situación, vamos a hacer la número 2, y nos dice que encontremos la f inverso de 5. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar f de 3, entonces yo me voy a buscar a t3 y eso me daría 5. Pero como nos está pidiendo la inversa, f de menos 5, entonces voy a buscar 5 acá. Y 5 en este caso nos va a dar 3. Entonces la inversa de eso nos va a dar 3. Ahora en el caso de g inverso de 6, nos vamos a ir a la otra tabla a buscar el 6 y nos van a quedar dos resultados. Uno que es 2 y el otro que es 4. Y ese sería el resultado. Si hay dudas, pueden preguntar, jóvenes. ¿No hay dudas, ¿Podría jóvenes? repetir lo que realizó? ¿Perdón? ¿Podría repetirlo el procedimiento que hizo? No, no. Ya, es que mire, pues si me dijeran f de 3, entonces yo me voy a buscar en lo que tengo acá, en el x o en el t que me den. Entonces yo pongo aquí 3, entonces me da la función que es 5. Pero como ahora estamos hablando de función inversa, entonces yo voy a buscar aquí el 5, que eso me da resultado de 3. Y como ahora me dicen g inverso de 6, pues vamos a buscar el 6, pero aquí tenemos 2. Entonces nos va a dar que es 2, pero que también es 4.
Oh, ya. Es decir, que en el primero tenemos resultado y en el segundo. Sí, en la primera que hice, que es esta, y si no tiene inversa, entonces buscamos en X o en Y, en X o en T, perdón. En este caso, como nos dice f de 3, entonces yo voy a buscar en T 3 y eso me da 5. Oh, ya. Está bien. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces continuemos. Voy a bajar un poco más. Muy bien. En esta parte que ustedes observan acá, me van a pedir que encuentre si la función es biunívoca o no es biunívoca. Entonces yo voy a tomar la número 4 para que ustedes tengan los impares. Ahora la pregunta aquí sería, ¿cómo determinar si es biunívoca? Si lo que nos están dando son gráficas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Pues vamos a utilizar la prueba de la línea horizontal, que eso va a ser lo que nos va a ayudar en este caso. Por ejemplo, si yo trazo aquí una línea, hay un valor de X y un valor de Y, pero miren aquí, hay tres valores de Y que corresponden a, no, tres valores de Y que son iguales, por lo tanto, en este caso, vamos a tener tres valores distintos en X, pero nos da los tres valores el mismo resultado en Y. Entonces, esta es considerada como no biunívoca. Ahora, si miramos acá, para cada valor de X hay un valor de Y, para cada valor de X hay un valor de Y. Entonces, esta sí es biunívoca. En el caso de acá, aparentemente para lo que podemos observar aquí es de que hay, ahora aquí es lo inverso, para dos valores de Y corresponde a uno en X. Y cuando sucede esto, entonces nosotros decimos, esto ni es, no es una función. Porque es lo contrario a lo que nosotros hemos definido con función. Entonces lo dejaríamos de esta manera. No sé si hay duda, jóvenes. Solo podría repetir lo que dijo del último, de por qué no es función. Porque, mire, pues, se lo voy a poner así de otra manera. A ver, ¿cuál es la función del docente? La función del docente es guiar al estudiante al aprendizaje. Pero supóngase que fuera al revés. Si el aprendizaje guía al docente al aprendizaje, ¿será que el docente está cumpliendo con su función? No. Entonces, en la función de acá, X es la variable independiente, por lo tanto, depende de X los valores que correspondan a Y. Pero acá se está viendo lo contrario. Y está condicionando a X. Entonces, en este caso, cuando sucede lo contrario, es considerado como que no es una función. No sé si está claro. Bueno, no logro visualizar, o sea, la manera en que ya está condicionando a X, ¿no? Mire pues, es que mire pues, aquí tenemos, por ejemplo, -1. En -1 tenemos un valor de Y y aquí tenemos otro valor de Y. O sea que en este caso estamos teniendo dos valores de Y para un valor de X. En la recta horizontal no lo logramos ver, pero si trazamos una recta vertical, sí logramos ver dos valores de Y que corresponden a uno en X. O sea que en este caso, el que está dominando acá es el valor de Y, porque este es el que está diciendo cuántos valores va a tener para asignar uno a X. No sé si Oh, ya, estoy sí, sí, ahora sí ya comprendí cuando. Ahora muy sí, bien. gracias. Vaya, no tenga pena.
Bueno, miremos entonces acá. Vamos a subir. Me pasé de la... Vamos a ver. Ahora aquí nos dice determine si la función es biunívoca. Eso es lo que nos está diciendo en este caso. Determine si la función es biunívoca. Y eso lo vamos a hacer con la recta que nosotros tengamos acá o con la gráfica que nosotros tengamos acá. Por ejemplo, en este caso vamos a graficar esta función y vamos a ver si es biunívoca. Entonces yo voy a trazar nuestro plano y acá también. Ahora, según lo que estuvimos viendo la semana pasada, nosotros cuando tenemos una función racional, vamos a tener, eh, ¿cómo se llama esto? Vamos a tener eh, asíntotas. ¿Y cuál es la asíntota horizontal y cuál es la asíntota vertical en esta función? A ver, jóvenes. Asíntota vertical sería x igual a 2 y la X horizontal igual a 2 y en la asíntota y horizontal, igual a 0. y igual a 0. Muy bien. Entonces venimos y vamos a sustituir estos valores acá. Aquí ya tenemos esto y en 2 tenemos la otra. Entonces a partir de esto vamos a tener dos valores de acá y dos valores de acá para ver cómo va la orientación de nuestra gráfica. Entonces va a ser 1 y 0 y aquí va a ser 3 y 4. Entonces que alguien me ayude con la calculadora para ver los resultados. Porque en el caso de 1 menos 2 me da menos 2 y 1 y otro menos 2 me da 0.5. Vamos a hacer 0 menos 2 es menos 2, perdón. Y 1 y otro de menos 2 nos va a dar 0.5. Aquí tendríamos 0.5. Y en 1 menos 2 me va a dar menos 1. Y 1 y otro de menos 1 nos va a dar menos 1. O sea que la gráfica viene de esta asíntota y va a buscar la otra asíntota. Ahora miremos en el otro, que tengamos 3 y 4. Y cuando tenemos 3 menos 2 me da 1 y 1 dentro de 1 me da 1. Y 4 menos 2 nos da 2 y 1 dentro de 2 nos da 0.5. O sea que la gráfica viene de esta asíntota y va a buscar la otra asíntota. Ahora mi pregunta es, ¿será que esta función es biunívoca, sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque es 1. ¿Sí? ¿Por qué qué? Porque es una función 1. 1 a 1. Entonces, si nosotros trazamos la recta horizontal, no vamos a encontrar valores que tengamos dos valores en Y para uno de X. Entonces, esta sí es biunívoca. ¿Ya? Miremos en el siguiente. Aquí tenemos X al cuadrado más 3. Entonces, miremos acá. Ustedes me van a ayudar ahí con su calculadora, por favor. Entonces, vamos a tomar desde menos 3 hasta 3. ¿Alguien que tenga los resultados y que me diga? Y no vamos a ir de 2 en 2 porque yo creo que va a ser un poco grande. ¿Se los dicto? Por favor. Eh, para menos 3 es 12, Ujú. 7, 4, 3. 7,
4, 3 me dijo, ¿ah? Así es. Y aquí se vuelven a repetir los valores. Entonces tenemos la siguiente gráfica. Pregunto, ¿es bionívoca o no es bionívoca? No es biunívoca. No es bionívoca por la regla de la prueba de la recta horizontal. Entonces esta no es bionívoca. Bueno, entonces vamos a ver las siguientes. Yo les voy a pedir que ustedes hagan las siguientes y voy a dejar de grabar para que ustedes las hagan tranquilos y después lo resolvemos entre todos. Entonces voy a poner una pausa.